¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues no siempre son malas noticias. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su autonomía para detener la primera parte del Plan B. Esto es muy significativo porque hay muchos que no saben lo que es el Plan B, ¿eh? Y esto es algo que me preocupa porque la ciudadanía votó en contra del Plan B al sentir que se coartaba la libertad electoral, la libertad democrática, la libertad en general. Pero no saben muy bien exactamente lo que significa el Plan B. Por ejemplo, la desaparición del PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Ya no íbamos a saber con prontitud cuáles eran las tendencias electorales el día de la elección, lo cual facilitaba el manejo de las urnas, de los sufragios, de las mesas electorales. Pues bien, también se achicaba la estructura del Instituto Nacional Electoral en términos muy serios y se facilitaba la intervención del gobierno federal en los comicios. Esto era lo que fundamentalmente nos traía el Plan B, que no tenía ningún sustento constitucional. Por esa razón, intervino la Corte, porque desgraciadamente en el legislativo los elementos de Morena hicieron todo lo posible por apoyar a su presidente, igual que como hacían los priistas, igual que como hacían los panistas, pero peor aún, mancillando la idea de que los mexicanos pudieran elegir libremente a sus gobernantes. Este era el factor principal, lo que no se habían atrevido los predecesores de López IV. Esto es lo que verdaderamente importa, que desgraciadamente para la Cuarta Transformación sí hubo contrapesos. Y esto se le debe al Poder Judicial, que en ejercicio de su autonomía votó 9-2. ¿Y quiénes fueron las que no votaron a favor de que se suspendiera el Plan B? La plagiaria muy conocida ya, Yasmín Esquivel, y la otra ministra que anda ahí sobrevolando por el Palacio Nacional, quizá ganando estipendios sucios, rastreros, Loreta Ortiz. Dos ministras que deshonran la muy buena imagen que tenemos de las mujeres que gobiernan nuestro país. La mayor parte de ellas, algunas son deleznables, y no les menciono a Laida Sansores o Evelyn Salgado, porque ya está a la vista de todos hasta dónde puede llegar mujeres que no tienen más apoyo que el del presidente y que obviamente se convierten en marionetas de él. Lo mismo que está pasando en esa evolución cada vez más grotesca de Claudia Sheinbaum, que no se detiene ante nada, que le agarra el brazo al presidente del PRD, de Morena. Acuérdense ustedes que Morena se escindió del PRD y ahora el PRD forma parte de la alianza Va por México con el PAN y con el PRI, porque bien conocen los del PRD a López Obrador. Dicho esto, nada más como una aclaración a esa pequeña laguna que tuve hace unos segundos. Pero lo que no puede negarse es que Morena se volvió verdaderamente un partido rastrero con todos los vicios del viejo PRI, más los añadidos por Morena. ¿Qué quiere esto decir? Que con el Plan B ya no íbamos a tener garantías
para ejercer nuestro voto. Y esto es una lucha que se trataba de cancelar por el capricho del señor López Obrador. Era una lucha de muchos mexicanos. Fíjese, López Obrador, le voy a decir una cosa, Andrés. Usted no es el padre de la democracia en México, como algunos imbéciles creen. Hubieron muchos mexicanos que se lanzaron a luchar por la democracia mucho antes de que usted se saliera del PRI. Así que no me venga usted con cuentos. En lo personal, como crítico del sistema político mexicano, aporté lo mío mucho antes de que usted comenzara con sus grillas en Tabasco, con sus marchas hacia la Ciudad de México, que convenientemente usted dejó de manifestarse en aquella famosa marcha desde Tabasco, gracias a los 9 millones de pesos que les entregó Carlos Salinas de Gortari. Usted ha sido siempre, más que el rey del cash, el sinvergüenza más grande que hemos tenido en la política nacional, ya sea como opositor, ya sea como presidente. Es usted una vergüenza, López Obrador, verdaderamente una vergüenza. Y ahora al lado de su cofrade, Adán Augusto López Hernández, yo digo que son verdaderamente los eslabones perdidos allá en Tabasco, porque no piensan, o podríamos pensar como, siguiendo la línea literaria, en los terribles hombres de la nieve, pero nada más que en el trópico, que devastaban todo a su paso. Y me parece que el señor Augusto, Adán Augusto, no solamente es una marioneta de López Obrador, sino que además es un analfabeto político. Porque, francamente, decir que la intervención de la Corte violenta la autonomía de los poderes de la Unión es verdaderamente ser un ignorante. Es como si un presidente se quejara del legislativo porque no le aprueban algún decreto presidencial o alguna reforma, alguna iniciativa de reforma. Pues naturalmente, de acuerdo a la Constitución, tiene que pasar por el legislativo. Y si hay inconstitucionalidad en las resoluciones del Congreso, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, tiene por fortuna la facultad de impedir que se pueda publicar tal reforma o que se pueda ejercer tal reforma, porque conviene o considera que es en contra de los derechos de los mexicanos. Y esto fue lo que hizo la Corte ya con una nueva presidenta, Norma Piña, y con 2 bagajes del López Obradorismo que ya mencioné y no pienso volverlo a hacer. Ganaron los ministros 9-2, acuérdense ustedes que son 11 sabios, que algunos jurisconsultos, algunos hijos de la influencia política, pero ganaron 9-2 aquellos que creyeron que era inconstitucional la primera parte del Plan B. Siguen otras batallas, pero ya está encarrilada la situación para que de ninguna manera el Plan B, como exigió la ciudadanía que salió a la calle, aquel histórico 26 de febrero, para que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se imponga un plan repudiado por la ciudadanía. Ya ve, presidente, no lo puede todo, no lo puede todo. Y cuando se vaya usted a su ranchito que usted llamó la chingada para mostrar su nivel cultural, va usted a tener enormes dificultades para seguir libre, porque son muchos los delitos cometidos por usted. Y va a ser usted el primer presidente que entre a la cárcel.
Y eso no lo considera usted posible porque ahora se reverencian ante usted pues sus aspirantes a marionetas, sobre todo Claudia Sheinbaum, pero también Adán Augusto, que es el analfabeto jurídico y político más grande que tenemos en estos momentos en el gobierno. Queda mucho por reflexionar, pero lo que sí es cierto es que la ciudadanía alcanzó una importantísima victoria contra la satrapía de Andrés Manuel. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.